En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy, reunidos, agradecidos con Dios, en el descanso eterno de nuestro hermano Ángel, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y estamos como familia tratando de discernir por medio de la ayuda del Espíritu Santo y la Santísima Biblia cuál es el propósito de nuestras vidas aquí, en este mundo. En realidad termina cuando una persona fallece, o qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Entonces, acompañados por la Biblia, vamos a hacer un poco de catequesis. No se puede hacer una catequesis completa porque estamos en familia y sentimos el dolor. Es difícil a una persona predicar a una familia que acaba de perder un ser querido, predicarle de palabra de Dios o predicarle, hablarle o darle palabras de consuelo. Es muy difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a empezar a tratar de discernir y disipar las dudas que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Entonces vayamos un poquito a la Biblia. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué es lo que sucede? Nuestros hermanos protestantes dicen, se acaba, simple y sencillamente, muerto el perro, se acabó la rabia, dicen ellos. No es así. El hombre, bueno, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, enseña todo lo contrario. Nosotros no morimos, dice Cristo cuando Él viene aquí, porque yo he venido para dar vida y vida en abundancia, para que todo el que cree en mí tenga vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿A dónde va? Van a la tumba, descansan, mueren hasta que Jesucristo venga, como dicen los hermanos protestantes. ¿O qué pasa con ellos? Primeramente, que lo que Dios nos enseña, que cuando usted muere, el Espíritu va al que lo entregó. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 nos enseña qué va a pasar el día de mañana, que usted le toque la fortuna de ir a hacer fila, a hacer línea, porque imagínense cuántas personas mueren al día. Son bastantísimas, una por segundo casi. Entonces hay que hacer línea para llegar al juicio. Veamos Eclesiastés 12:7, habla Señor, que tu siervo escucha. Después de eso el polvo volverá a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con usted el día que muera? El espíritu se despega, se va al cielo, el cuerpo a la tierra. ¿Y ahí termina todo? No. ¿De dónde va el espíritu? Ayer hablaba con un judío, decían los judíos esto, dos pares de judíos. Cuando nosotros morimos, nosotros creemos en la reencarnación. Ustedes son judíos, ¿cómo van a creer en la reencarnación? Eso es mentira de Satanás. No, pues nosotros, por ejemplo, si yo fui un asesino toda mi vida, yo no puedo entregar el alma así. Tengo que venir otra vez al mundo, reencarnar a otra persona hasta que yo haga una vida decente y purifique mi alma. Y en cierta manera sí tienes razón, porque el alma que nos entregó Dios es limpia, pero la reencarnación no, la reencarnación no existe. Nosotros morimos y vamos a la presencia de Dios, como dice Eclesiastés 12:7. Vayamos un poquito más para atrás al Génesis. ¿De dónde venimos nosotros? Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Primero el Padre Celestial nos ve, mire lo que ve él. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Habla Señor. Que tu siervo escuche. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. Dios de este modo se completó el primer día. Palabra de Dios. ¿Qué nos enseña Dios en Génesis 1? Y Dios vio. Esa tierra te representa a ti, me representa a mí, y Dios vio que la tierra estaba oscura. Es todo lo que traemos aquí en el corazón. Cuando vamos a los retiros, yo cuando voy a los retiros, siempre me quedo meditando a la gente y me dicen, ¿qué es lo que piensas? Si ves a toda esa gente, ¿qué es lo que traen? Y se traen puras maletas, que se van a quedar 3 días. Pero ya viste las otras maletas, digo, ¿cuáles? Las que traen aquí. Y usted los ve con ropa de marca, zapatos de marca, pero aquí en el interior, eso nadie lo ve. Dios sí lo ve. Al primer día, en la noche, parece que no pasa nada. Oscuridad total. El segundo día que se empieza a disipar la oscuridad, el llanto, el lloro, sufrimiento. Hombres que venían de la construcción bien fuertotes,
llorando porque han sido violados por sus propios familiares o que han sido falta de amor. Mi padre nunca me dio un beso, nunca me abrazó, nunca me besó. O sea, tanta cosa que ves y es increíble. Y esa oscuridad Dios la ve, y la ve en ti y la ve en mí. Pero Él mandó la luz para que nos diera vida. Esa luz es Cristo. Y nos dio vida. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 8, del 7 al 9. Dios nos da vida. Cuando nos dio vida. Y mire lo que pasó. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén y en el oriente y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer en medio del jardín. Puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. ¿Cuántos árboles había? 2. ¿Y cuáles eran? El de la vida y el del conocimiento. ¿Dónde? ¿Se da cuenta que siempre que... Llega nuestra pregunta esta pregunta, ¿por qué? Porque la gente corre a lo malo. ¿Cuáles son los árboles que está? Está el de la vida y está el del conocimiento del mal que representa a Satanás. Y la gente siempre se va al mal, siempre al mal, siempre al mal, por inercia o porque lo traemos en el corazón. Cuando estaba Jesús allá, que lo iban a crucificar, a Poncio Pilato preguntó, ¿quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritó, a Barrabás. ¿Por qué? Porque estamos yendo sobre lo malo. Siempre así va a ser el ser humano, siempre. Bueno, Jesús, Dios Padre, hace un Edén. Ahí es en donde usted pertenece y yo pertenezco. Ahí es donde debemos estar. Nos hizo un Edén y había alimento. Usted tiene que preocuparse de todo. Mire, le hizo una mujer a Adán y sin suegra. ¿No nos quedará tanto? Claro que nos quiere Dios. Pues nos hizo todo eso. Pero desgraciadamente el diablo es astuto. Mire 3:15, 3 del 1 al 5. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué perdimos todo eso? ¿Y por qué hemos venido a este mundo donde hay soberbia, vanidad, envidia, odio, rencor, falta de perdón? Tanta cosa. Habla, Señor, que tu siervo escuche. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Dijo verdad o dijo mentira Satanás? Dice, saca plática con Eva. Primer punto. Al diablo no se le saca plática. Cuando vengan las tentaciones requiere, hay dos antenitas. En una le habla a Dios, en otra le habla al diablo. Muy fácil detectar. Cuando usted se enoja, ¿cómo responde? Cuando usted responda, pregúntese usted, ¿esto me lo dijo Dios o me lo dijo el diablo? Y usted se dará cuenta de lo que está lleno su corazón. El problema de Eva, que le sacó plática al diablo. Cuando los pensamientos vienen aquí, malos pensamientos, fornicación, adulterio, de lo que sea, no saque plática. El diablo le va a presentar lo más sabroso para el cuerpo. Usted solamente cierre, póngase a orar, haga otra cosa. Y si se pone a orar 3 Aves Marías, el diablo desaparece. Y va a volver nuevamente. A Cristo no lo dejó hasta la cruz. Le decía, bájate, no quieres Dios, bájate. Así va a ser el diablo con usted hasta que se muera. Le va a estar terqueando para que renuncie a Cristo. Para que cometa lo mismo que Eva. Desobedezca a Dios y después pierde el reino de los cielos. Y le echa una mentirota, le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Pero Eva la pescó de volada. Dijo, no dijo eso Dios. Dios dijo que podemos comer de todos, menos de aquel.
que está allá. Dijo, porque Dios es egoísta. Él sabe que si comen esa, ustedes van a ser como Dios. Esa pregunta de que vamos a ser como Dios, ¿será cierto o será mentira? ¿Usted qué piensa? ¿Mintió o dijo la verdad? La pregunta. ¿Vamos a ser como Dios o no? San Juan capítulo 14, versículo 12. No la tenía en la mente, pero para que vea que el diablo le va a contar a usted mentiras entre verdad y mentira, para que usted crea y caiga. Los hermanos protestantes le avientan la mitad de verdad y viene el veneno de mentira. Abusados también, porque le meten doctrina para alejarlo de Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a ver si el diablo echó mentiras o no, y después usted saque conclusiones. Habla, Señor. Que tus siervos escuchan. Les aseguro que el que crece en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Palabra de Dios. Oído el tambor. Jesús dice, yo les aseguro que ustedes van a hacer obras como las que hice yo y más grandes. Caray. Jesús es Dios. Él caminó sobre el agua. Él curó enfermos, curó ciegos, paralíticos, sordos, mudos, paralíticos, todo lo que hizo Dios. Y Él te está diciendo, tú lo vas a hacer. Créelo. Y van a hacer cosas más grandes que yo. Entonces, ¿qué te enseña Dios? Que vamos a ser como Dios. Ojo, como Dios, no vamos a ser Dios. Es muy diferente. Ser Dios a ser como Dios. Por eso cuando nosotros le rogamos a la Santísima Virgen, ella es como Dios. No es Dios, es como Dios. Tiene las mismas virtudes que Dios le dio al Hijo, porque así lo decidió Él, punto. A Pedro lo hizo caminar sobre el agua. Solo Dios camina sobre el agua. Y le dijo, Pedro, camina sobre el agua. A los sacerdotes le dio el permiso de perdonar pecados. Eso lo hace Dios. Pero Él le da el poder a quien Él quiere. Y si te está diciendo que tú vas a ser como Dios, el diablo no mintió. ¿Dónde está la mentira del diablo entonces? Cuando le da a Eva un shortcut, como le dicen, un corto camino para llegar a ser Eva. No tienes que ir a la iglesia, no tienes que orar, no tienes que rezar, no tienes que levantarte temprano, ni ir a comulgar, ni a los sacramentos, nada de eso. Como quiera vas a ser como Dios. Tú vete a la fiesta, pachanga, gozo, vida, disfrútalo. Eso es lo que presenta el diablo, para que no vayas con Dios. Pero la verdad es que necesitamos de Dios a fuerza para entrar al reino de los cielos. El alma, dice la palabra de Dios en Eclesiastés, sube al cielo, el cuerpo se queda. Pero esa alma que nos dio Cristo, Dios, hizo así, según la Biblia que leyó ella ahorita, sopló sobre Adán, de lodo hizo un mono de barro y le dio vida con su espíritu. Ese espíritu está limpio, está puro. Ahorita si usted pudiera ver al de al lado, se daría cuenta de cómo está el espíritu de él, cómo está el espíritu mío. Mire que yo tengo 25 años predicando la palabra de Dios. Si usted viera mi espíritu, dice, ay caray, ¿por qué? Porque llevamos una vida de pecado en este mundo. Pues tenemos que regresarle a Dios el espíritu limpio, como decían los judíos, pero no con la reencarnación. ¿Cómo se lo vamos a devolver? Dios nos mandó a su Hijo. San Juan capítulo 1, versículo 5 nos enseña qué es lo que debemos hacer. Viene nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, que es nuestra Virgen María, y en las bodas de Caná va y le dice a nuestro Señor Jesucristo, se acabó el vino. Y Jesús, como niño, contestó, le dice, ¿y a ti y a mí qué? ¿Qué nos importa a nosotros? Estamos en mi tiempo. Y María no voltea al lado, ve a los discípulos y le dice a usted y me dice a mí, ¿qué es lo que debemos hacer para que esa agua se transforme en vino y ese vino, sangre de Cristo, que nos da la vida eterna? Habla, Señor. San Juan, ¿qué? Perdón. San Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Qué necesitamos? Simple y sencillamente para que empecemos a limpiar nuestra alma. ¿Ahora sí? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí 7 tinajas de piedra para que el agua
que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que tiene que hacer, lo que tengo que hacer yo, dice la Virgen María, hagan lo que Él les dice, nada más. Cuando va a las bodas de Canaán, es increíble porque nosotros hemos estado ahí, pero la noria no está tan cerquita, es un pueblo. Usted tiene que correr, traer una cubeta de 20 litros, echarlas en un galón de 100, ir y correr, ir y correr, ir y volver y regresar. Se necesita un trabajo increíble. ¿Por qué Dios? ¿Quién no pudo haber dicho? Es Dios, conviértete en vino y se convierte en vino y punto. ¿Por qué pobre siervo los mandó a correr tanto? Porque Dios quiere hacernos parte de su salvación. Nacemos de Eva con el pecado, ahora Jesús viene a darnos la luz y a purificarnos, a llevar esa alma limpia a Dios. Hay dos maneras de que usted llegue al cielo. La primera, haciendo lo que Jesús dice. Bautícese, confirmación, primera comunión, cásese por la iglesia, sacerdocio en la casa o sacerdocio ministerial, el que quiere usted, y cuando ya esté a punto de entregar los tenis, reciba el cuerpo y la sangre de Cristo, unción de los enfermos. Son 7 cositas, no son ni muchas, hágalas. Usted purificará su alma aquí y su alma irá al cielo. La otra, esa sí está más difícil. Mateo capítulo 5, versículo, creo que del 24 en adelante, el bendito purgatorio. Y ahí dice, sinceramente, no les recomiendo que vaya, porque ahí sí, el tiempo de Dios es muy diferente aquí. Dice la palabra de Dios que el tiempo de Dios, un día es como 1000 años. Un día le dijeron a un señor que llegó al cielo, dijo, pues vas a ir al purgatorio. Esto fue real. Él narra que lo atropellan, pierde el conocimiento, cae en coma, sube al cielo y le dicen, bueno, vas al purgatorio 3 días. Digo, está de pechito 3 días, me la aviento, pero como 3 días son como 1000 años. Entonces cuando Jesús fue, lo ve, dice, ¿cómo vas ahí? Digo, pues ya pasó mucho tiempo y nada que me saca. Digo, no, tan acabas del mediodía. No le hagas, dijo, mejor devuélveme. Lo devolvió para acá a dar testimonio. Sigue sufriendo, sí, pero dar testimonio del purgatorio. Mateo capítulo 5, versículo 24, que habla Señor. Que tu siervo escucha. Deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Sí. Si alguien te demanda y te quiere llevar a juicio, procura ponerte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entreguen al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterá a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Palabra de Dios. Con esta cerramos, ya los dejo para que van a comer. ¿Qué es? Dice la palabra de Dios. Cuando vayas al templo, deja tu ofrenda ahí. Si tú tienes problemas con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tu comadre, con tu compadre, deja las cosas ahí. Y vete, ponte de acuerdo con él, para que todos esos con los que estás mal no te van a salir allá en el juicio y tú tengas que pagar en la cárcel. Dios te da la oportunidad. Ponte de acuerdo en lo que estás en el camino. ¿Qué es el camino? La vida misma. Antes de que te entreguen al juez. ¿Quién es el juez? Dios. Y Dios toma el veredicto. Ahorita don Ángel está allá rindiendo cuentas. Toma tu veredicto y el Dios, Padre Todopoderoso, el juez, te entregue a los carceleros. ¿Quiénes son estos? Los ángeles, que te lleven ¿a dónde? A la cárcel. Ahí vas a estar y te prometo que no sales de ahí, dice Dios, hasta que pagues hasta el último centavo. O sea, hasta que pagues lo que debes, hasta que tu alma se purifique. ¿Cómo sabemos qué es el purgatorio? No dice purgatorio, pero ¿por qué la iglesia le pone purgatorio? Porque vas a purgar una condena. Usted póngale como quiera, usted póngale como le quiera el nombre, pero es un lugar que ni es el cielo ni es el infierno,
Primeramente, porque usted va al cielo, no va a pagar. Al cielo va a vivir la vida eterna. Y no es el infierno, porque en el infierno usted no va a salir. Usted se va a quedar ahí, a sufrir eternamente. Es algo entre medio. La iglesia de Dios le dice purgatorio, porque va por una condena. O sea, si usted está mal con cualquier persona en el alrededor suyo, pide disculpas, vaya con un sacerdote, confiese sus pecados, empiece a limpiar su alma, purifíquela de toda cosa. No es importante con todo, póngase en regla con Dios, porque a lo mejor el día de mañana al que le vamos a estar rezando el rosario va a ser usted. Mañana, si Dios nos da licencia y de los que vengan, vamos a hablar por qué debemos orar, qué es lo que tenemos que hacer para que, si don Ángel está en este lugar llamado purgatorio, pues su condena sea un poquito más suave. ¿Qué tenemos que hacer? Mañana, como dijo el Chavo del 8, en el mismo canal y a la misma hora, aquí nos vemos. Hay que irnos preparando, conociendo nuestra fe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias a Dios. Padre Santo, gracias por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, Señor mío, que la palabra que nos has enseñado penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Hoy te ofrecemos, Señor, este programa para el descanso eterno de todas aquellas personas que han fallecido hasta el día de hoy. Ten misericordia de ellos, perdona sus pecados y llévalos a la vida eterna, Padre, así como dice tu santa oración. Señor mío, perdónalos. Ten misericordia de todos ellos. Todos en cuenta sus pecados en la fe y el amor que por ti sienten. Te pedimos por los que estamos aquí presentes, que nos hemos quedado en este mundo para seguir caminando hasta llevar a cabo, Señor, el propósito que tú nos has dado. Te pedimos que nos des sabiduría e inteligencia, que esta noche dormamos contigo, para que esta noche soñamos contigo, Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A tener solamente hijos? ¿A trabajar? ¿O qué es el propósito, Señor, que nos has mandado? Danos sabiduría e inteligencia. Gracias, Santísimo Padre, porque sabemos que siempre nos escuchas. Y como prueba de agradecimiento, mi Señor, te damos la oración que el mismo Padre nos enseñó, nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que apoyados bajo tu misericordia podamos vivir libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque tuyo es el reino, mi Señor, y tuyo es el poder y la gloria por siempre. Gracias, Santísima Madre, que estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Señora mía, porque nos cuidas, nos proteges y nos bendices. Gracias porque nuestros hijos están fuera de drogadicción, de alcoholismo. Gracias, Señora mía, porque tenemos un hogar. Gracias, Señora mía, porque tenemos comida en abundancia. Hay gente en la frontera que están pidiendo un plato de comida. Gracias, Señora mía, porque con este frío tenemos un auto con aire acondicionado que nos lleva y nos trae a los lugares que tenemos que ir. Y desgraciadamente hay gente parada en el autobús esperando un camión. Gracias, Santísima Madre, porque nuestros hijos tienen televisión, aire acondicionado. Hay gente que está cruzando la frontera, Señora mía, con este frío. Ten misericordia de todos ellos. Y como prueba de agradecimiento, que sabemos que vas a cuidar a todas aquellas personas que no tienen vestido, comida, hogar, que no tienen un plato y un sustento que llevar a sus mesas, le damos la oración que el mismo Padre del mismo cielo te mandó por el arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, esposos, a sus seres queridos. Y el pueblo de Dios dice: Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.